Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgracia y verdad. Vamos a ir al Evangelio de Juan, vamos a ubicarnos en el capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 1 al 17 y como es costumbre, quiero invitarles a que se pongan de pie, vamos a leer todos juntos porque creo que es una bella tradición poder leer la palabra juntos puestos en pie. Y dice así Juan capítulo 13, los versículos 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Pueden sentarse. Ahora, quisiera darles la verdad central de este mensaje. Quisiera que pudieran ver de alguna manera una idea que yo he encontrado que resume todo este pasaje, que es la siguiente. No sé si la pueden ver. Sí la pueden ver. Jesucristo demuestra su divinidad al amar, lavar, limpiar y dar ejemplo de un servidor humilde. Esta es la idea que quiero que te quedes en mente. Jesucristo demuestra su divinidad al amar, lavar, limpiar y dar ejemplo de un ser humilde, de un servidor humilde. Ahora, antes de desarrollar esta idea, es importante que entiendas un poquito qué es lo que está pasando en este pasaje, cuál es su contexto, qué es lo que motiva este pasaje. Si tú no has estudiado la vida de Jesús, si no sabes cómo fue la última semana de Jesús y particularmente las últimas horas de Jesús con sus discípulos antes de ir a la cruz, lo vas a aprender a lo largo de los capítulos 13, 14, 15 y 16 y 17. Ahora, antes de llegar a este capítulo, Juan capítulo 12 narra una historia que es bien importante, con una mujer llamada María. Y resulta que Jesús está en un pueblo llamado Betsaida y allí se acerca una mujer y tenía un frasco de alabastro y dice que ella cogió ese frasco, un perfume que costaba mucho, y lo derramó en los pies de Jesús y empezó a lavarle los pies de Jesús con su cabello. Eso ocurrió 6 días antes de esta escena. Después de pasar esta escena, Jesús se dirige a Jerusalén. Allí entra en un pollino como rey
hace la limpieza del templo, que es bien importante, y luego sigue avanzando hasta que finalmente empieza la Pascua. La fiesta de la Pascua es la fiesta más importante para el pueblo judío, porque la fiesta de la Pascua significaba que Dios había liberado a Israel de la esclavitud de Egipto. Desde ese momento en que Dios había liberado a Israel, ellos empezaron a celebrar esta fiesta, de manera que los judíos de todo lugar empezaban a movilizarse a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Ahora hay algo también importante, dice que el versículo 12, versículo 27, se los voy a leer, dice así, porque comunica mucho qué es lo que va a pasar. Ahora, dice Jesús, mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esta hora he llegado a esta hora. De alguna manera, ese versículo lo que nos está diciendo es cómo llegaba Jesús a la cena. Estaba angustiado. Él estaba ya angustiado, pero también dice, cuando vas a Lucas y miramos esta escena desde los ojos de Lucas, dice que Lucas comunica que Jesucristo quería comer esta cena intensamente con sus discípulos. Estaba buscando de alguna manera tener este espacio con sus discípulos. ¿Por qué? Porque él sabía que eran sus últimas horas antes de morir. De manera que cuando tú llegas al capítulo 13 hay una carga emocional tremenda. Jesucristo está angustiado, pero de alguna manera está emocionado también por compartir este último espacio, estas últimas horas con sus discípulos. Por eso la hemos llamado la mesa, porque allí Jesucristo se va a sentar a la mesa con su comunidad, con sus discípulos. Y estando allí, dice el pasaje, Juan 13, versículos 1, 2 y 3. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Y vamos a parar ahí. Y quiero leer un versículo, el versículo 11, porque hay una palabra que quiero que notes que es bien importante a lo largo de este texto. Versículo 11, porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Hay una palabra única aquí, que es especial y que saber. Esa palabra se usa mucho en este pasaje. Y quiero que me la entiendas bastante bien, porque Juan a lo largo de todo este texto va a estar jugando con esta palabra. Va a estar repitiéndola de diferentes maneras. Ahora, este saber, ese sabiendo del versículo 1, del versículo 3, sabiendo, y ese saber del versículo 11 es bien especial porque solo Juan la aplica a Jesús. Es una palabra griega que contiene 3 ideas y quiero que me las entiendas bien. Primero, la primera idea es que es conocer a alguien por una relación. De tanto compartir con alguien, tú puedes llegar a conocer, y es ese conocer que tiene Jesús. Esa relación de tanto compartir. Hay otra idea que contiene esa palabra, que es poder entender. Es decir, que hay cosas complejas que se hacen evidentes por esa habilidad que tienes tú para entender o comprender las cosas. Y hay una idea más que presenta esa palabra, y es la idea de captar aquellas cosas que son difíciles de entender, pero que son reveladas solo para algunos que pueden captarlas, como cuando tú haces un ejercicio matemático, aquellos que han estudiado física y que ponen un problema bien complejo y que solo algunos pueden captarlo y entenderlo. Pues esas 3 cosas, esos 3 elementos de esa palabra son otorgados y aplicados a Jesús en este texto. De manera que la idea de estos primeros versículos es que Jesucristo demuestra su divinidad
en una manera especial, al amar. Ahora, cuando tú lees el verso 1, revela un poquito de esa divinidad de Jesús. Mira que él dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. La primera cosa que Juan quiere mostrar con respecto a Jesús es que él tenía ya un conocimiento, pero no cualquier conocimiento. Ese conocer apunta a lo que iba a pasar unas horas después. Es un saber del futuro. Algo que no muchos podemos saber porque no lo sabemos, pero Jesús sí lo sabe. ¿Y por qué lo sabe? Porque mira cómo lo dice el versículo 3. Sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Ese había salido y a Dios volvía quiere decir que ese conocer de Jesús tiene un origen y ese origen es divino. Cuando tú arrancas a leer el Evangelio de Juan, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. De una manera u otra, cuando tú lees todo el Evangelio de Juan, Juan está preocupado por mostrar a Jesucristo como divino. Jesús es Dios, porque Él era el verbo desde el principio y porque Él era Dios. Y a lo largo de todo el capítulo 1, cuando llegas al versículo 14, dice: y el verbo habitó entre nosotros. Y que dice: vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y a partir de eso Jesús empieza a hacer todos los actos divinos, todos sus milagros divinos que solo Jesús podía hacer. Y en medio de ese saber, de ese origen divino, de ese conocimiento, tú vas a ver cómo la divinidad de Jesús se va a mezclar con su humanidad. Por eso decimos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, porque lo vas a ver mezclado aquí. De una u otra manera se va a ver a lo largo de los capítulos 13, 14, 15 y 16 cómo esa divinidad de Dios se va mezclando con su humanidad. Y es muy curioso que en medio de esas dos cosas, ese saber divino de Jesús, esa demostración de su divinidad, Juan ponga el versículo 2. De una manera como que Juan quiere hacer ver algo especial. Pero más aún, después de haber dicho esto en el versículo 1, dice: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, y los amó hasta el fin. Y después de eso pone a un hombre, Judas. Y dice que Judas, que le había pasado algo, había puesto algo Satanás en el corazón de Judas, que era entregar a Jesús. Decir que Jesús había amado hasta el fin, hasta los últimos días, y haber puesto a Judas ahí. Juan de alguna manera está diciendo que aunque este me iba a entregar, aunque yo sabía por manos de quién voy a morir, voy a amarlos hasta el fin. Ahora tú te puedes preguntar a lo largo de este texto, ¿cómo se ve un corazón guiado por Satanás? Hasta el punto de entregar a Jesús. Hasta el punto de entregar a Dios mismo a la cruz. Ahora, qué interesante entender el amor de Jesús. Porque aquí dice que los había amado. Es decir, algo que empezó en el pasado, no se dice cuándo, pero que se expresa hasta el fin. De manera que el amor de Dios cubre todo el tiempo. La vida de ¿quiénes? De los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Pues aquellos que han entendido quién es Cristo en su vida. Aquellos que han tenido la habilidad de entender quién es ese ser divino que estuvo dispuesto a morir por ellos. Hay otra idea más que con esa palabra saber. ¿Sabes que la traducen sabiendo? Y ese saber de Jesús es algo constante.
Es un conocimiento que no tiene límite ni fin. Está constantemente aprendiendo, pero no como alguien que necesita aprender cosas, sino que es constante. Todo lo sabe, todo lo conoce. Y aquí ves cómo se va mezclando ese saber divino con ese amor divino por los suyos. De manera que Jesucristo empieza demostrando su divinidad al amar. Pero a partir del versículo 4 al 11 ocurre un cambio que va a comunicar la segunda parte de la idea, que es Jesucristo demuestra su divinidad al lavar y limpiar. Hay un cambio que quiero que notes. Mira, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y al secárselos con una toalla ceñida, cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Quiero detenerme ahí, porque cuando tú lees este pasaje en los otros evangelios, especialmente en Lucas, hay una narración allí que dice que los discípulos, cuando estaban sentados a la mesa, empezaron a pelear entre ellos, a discutir por una sola cosa. Se estaban preguntando quién iba a ser el más grande entre ellos, quién iba a ocupar el mejor puesto entre ellos. Estaban ellos allí debatiendo y peleando, y parece que en mi manera de entender los evangelios, allí habían tal vez 2 o 3 hombres que generalmente peleaban por eso, que eran Juan, Pedro, Jacobo y tal vez Andrés, que siempre estaban queriendo ser primeros. Eran aquellos que Jesucristo había llevado a ver su transfiguración. Y Juan omite esto, pero llega hasta Pedro. Y cuando llega a Pedro, parece que Pedro está indignado. Y hay 2 palabras que se van a ver todo el tiempo a lo largo de esos versículos del 4 al 11, que es limpiar y lavar. Para entender esto bien, tú tienes que entender qué era esa tradición de lavar los pies. Resulta que la Biblia solo narra 3 eventos donde se le lavan los pies a alguien. En esos 3 eventos, aquellos que lavaban los pies tradicionalmente, aparte en la historia judía, primero eran las mujeres. Y segundo eran los esclavos de más baja categoría en el contexto judío. Solo los esclavos de más baja categoría lavaban los pies. Y las veces que narra la Biblia alguien lavando los pies, son 2 mujeres que siempre le están lavando los pies a Jesús. Y está donde Jesús está lavando los pies. Ahora Jesucristo empieza a bajarse. Esta es la manera en que Jesucristo usa para amonestar a este grupo de siervos, este grupo de discípulos que están peleándose por cuál va a ser el más grande, por aquel que va a tener la mejor posición. Y sabes, Jesucristo, siendo divino, dice que se bajó hasta ese grado más bajo de servicio. Y entonces Pedro, al ver esa humillación que está tomando Jesús, Pedro reacciona y dice lo siguiente: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Es como que Pedro no puede entender cómo su maestro, aquel que ha caminado por el agua, aquel que le ha dicho a paralíticos: levántate y anda, aquel que le ha dicho a Jesús, le ha preguntado, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, después de ver, dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no lo puede entender. Entonces Jesús le dice: ahora tú no comprendes lo que hago, pero lo entenderás después. Nuevamente esa palabra comprender es la misma que usó Juan para describir a Jesús. Aquí lo traduce como comprender, pero podría traducirse como entender. Ahora, o como saber. Tú no sabes qué estoy haciendo yo. Pero luego cambia la palabra
Y ya no usa la misma palabra que se usa Jesús, sino otra palabra. Y esa palabra que dice es algo que vas a tener que experimentar después. Es algo que en el futuro, a través de la experiencia, vas a entender. Pero entonces Pedro, como que todavía no capta la idea y en vez de escuchar a su maestro, como se pone más bravo. Como que cambia el tono y tú lo puedes ver cuando lo lees detenidamente y usa dos negaciones que aquí esta versión lo traduce como jamás. Pero cuando tú lo lees desde otra vez dice jamás, no, como que está bravo. Pero le dice, ¿cómo se te ocurre? Jamás voy a dejar que tú me laves los pies. Entonces, al ver esa respuesta de Pedro tan brava, como tan molesto, Jesucristo tiene que corregirlo nuevamente y le dice así, como una manera más fuerte, le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué? Porque para Pedro era muy humillante que Jesús estuviera ahí. Pero entonces la manera en que responde Jesús es algo curiosa. ¿Cómo así que no tendrás parte conmigo? ¿A qué se refiere Jesús con esa idea? Y parece que Pedro solo ve una foto que tiene aquí, que es la de lavar los pies. Pero Jesucristo está mostrando esa humillación con un apunte más largo, más grande. ¿Sabes? Para Jesús era humillante lavar los pies seguramente, porque eso era algo de muy por debajo de lo que ellos estaban acostumbrados. Pero Jesucristo le está diciendo, hay una humillación peor por la que yo tengo que pasar. Hay un lugar que va a ser más humillante para mí. Que Pablo cuando lo escribió de esta manera. Que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Porque para el tiempo bíblico no había nada más humillante que ir a morir en una cruz. Solo morían las peores personas de la sociedad en una cruz. Y Jesucristo le estaba diciendo, tú no entiendes lo que yo estoy haciendo, pero lo vas a entender después. Y aunque lo niegues y aunque no lo aceptes, si no entiendes esta humillación, ¿cómo vas a entender la humillación más grande que voy a hacer? Si no la entiendes aquí, ¿cómo lo vas a entender después? Entonces, Pedro dice lo siguiente: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Como que pasa de nada a todo. No, yo quiero ya, ya, entonces ya no me laves solo los pies, lávame todo. Yo necesito ser limpio de todo. Pero parece que no entendió lo que Jesucristo le estaba diciendo. Porque Jesucristo no estaba hablando de una limpieza exterior. Jesucristo no estaba refiriéndose a esa humillación de lavar los pies, como parece que Pedro estaba entendiendo. Entonces, si era humillante lavar los pies, entonces no, necesito que me limpies todo. Yo quiero ser limpio de cabeza a los pies. Entonces Jesús tiernamente le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies. Pues está todo limpio y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. ¿Sabes a qué apuntaba esa limpieza? Tú lo vas a ver 2 versículos más adelante. Cuando llegas al capítulo 13, Jesús dice esto: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Sabes? La limpieza de Jesús empezaba a darse por algo más profundo que lo exterior. Y para explicártelo de una manera, quisiera mostrarte una imagen. Vamos a ver si está ahí, ¿sí? ¿Quién está ahí? Ahí está una niña que yo amo mucho. Y resulta que un día salió en una aventura con su mamá. Y en medio de esa aventura vio un lodazal
y dijo, yo me voy a mandar a nadar allá. Y estaba sucia de pies a cabeza. Ahora, cuando tú la ves así sucia, más o menos así se veían los pies de una persona en los tiempos de Jesús. Allí no habían las Nike ni las Adidas. Allí solo habían sandalias embarradas, pies completamente cochinos. ¿Cómo se ve mi hija ahí? Cuando yo vi esa foto, yo dije, ay Dios. Casi me caigo, me quería hundir yo. Tuvimos que lavarla. Claro, no yo, fue mi esposa que la tuvo que limpiar y lavar. Pero sabes, esa limpieza era algo externo. Es una limpieza que tal vez nosotros fácilmente podemos coger con un jabón y limpiarnos. Pero Jesús está apuntando a una limpieza más profunda. Una limpieza del corazón. Una limpieza que renueva, ¿sí?, con su sangre. Y solo aquel que acepta y confiesa que Jesucristo es el Señor y que vive para Él, es aquel que ha sido lavado. Y dice que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Y nos limpia, dejarnos blancos como la nieve. Es una limpieza total. Este año yo tuve el privilegio de escuchar a mi hija que estaba sucia, que ella quería ser limpia por Cristo. Ahora yo no puedo decir ya si eso fue una decisión genuina, si ha sido una decisión temporal. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe porque Él lo sabe. Y si su decisión fue genuina, ella no fue limpiada solo exteriormente, sino interiormente. Fue lavada por su divinidad, por su muerte y resurrección. Con eso pasamos a la última parte de esta idea que vamos a encontrar en los versículos del 11 al 17, cuando Jesucristo demuestra su divinidad al dar ejemplo de un servidor humilde. Versículo 12, entonces, cuando acabado de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa le dijo, ¿saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque les he dado ejemplo para que como yo he hecho, también ustedes hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envía. Si saben esto, serán felices si lo practican. Sabes, en la primera parte del texto, el énfasis será en una palabra, saber. En la siguiente parte del texto, el énfasis era en lavar y limpiar. Y aquí el énfasis es en el maestro y señor versus un siervo y un enviado. Ahora, nota algo muy curioso del texto. Cuando llegas a esa parte, después de que Jesucristo le ha limpiado, ha hablado con Pedro, ha tenido esa discusión con él, él hace una pregunta. ¿Saben lo que he hecho? Mire la palabra, cómo la repite otra vez ahí. Como que, ¿entienden lo que he hecho? ¿Lo han podido captar? Y llama la atención que parece que como que todos se quedaron callados. Parece que como que entre esa mesa de siervos y de discípulos que estaban con Jesús, como que ninguno entendió lo que Jesucristo acaba de hacer. Y entonces Jesús toma a usar las palabras por las que ellos estaban discutiendo de quién iba a ser el más grande. Y él les recuerda, bueno, ustedes me llaman maestro y señor. ¿Y por qué lo hacen? Porque Jesucristo tuvo mucho tiempo con ellos. 3 años donde Él les enseñó, donde Él dio evidencia de su poder, donde Él sanó paralíticos, donde Él sanó cojos, donde Él hizo de todo, donde la gente se amontonaba
para escucharlo, porque querían aprender, porque decía que él le enseñaba no como los escribas. Él enseñaba como alguien que tenía autoridad, de manera que Jesucristo por muchos tiempos pudo haberles enseñado a ellos que Él era el Maestro y Señor. Entonces Él lo ratifica, sí, yo soy el Maestro y Señor, porque ustedes lo han visto y así es. Y entonces, si yo siendo el Maestro le he lavado los pies a ustedes, es para darles ejemplo. Y entonces fácilmente les dice, hagan ustedes esto, sirvan de esta manera, porque el que quiere ser grande entre ustedes será el más pequeño. Y el que quiere ser primero entre ustedes será el último. Y entonces dice algo que para mí fue demasiado curioso. Si saben nuevamente esto, ¿qué? Serán felices si lo practican. Y aquí cambia la cuestión. ¿Cómo puede uno ser feliz cuando se humilla? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que humillarme como se hizo Jesús va a producir felicidad? ¿Cómo practicar este tipo de servicio va a producir felicidad? De manera que yo me quedé meditando en esa palabra. Y tal vez, como los discípulos todavía no lo entienda, pero hay algo que sí sé, que las palabras de Cristo son verdad. Y hay algo que sí sé, que Cristo dijo que Él iba a morir y resucitar, y así fue. De manera que a lo largo de la escritura tú ves cómo la palabra de Dios se va cumpliendo una y otra vez. Y entonces cuando Dios te dice, si sabes, si entiendes, si practicas esto, vas a ser feliz. Si ves el ministerio, si ves la vida de esta manera, vas a ser feliz. Así va a ser. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo y su palabra es veraz y verdadera. De manera que vamos a aplicar esta verdad. Y tal vez algunos de ustedes han estado en una posición de autoridad. Dios les ha dado la capacidad de liderar, de tener gente a su servicio. Y sabes, yo creo que tú tienes una responsabilidad enorme cuando tienes esa posición. Porque tal vez esos siervos, la única imagen que van a tener de Cristo eres tú. Y te puedes empezar a preguntar si Jesucristo, el Dios, se humilló a sí mismo para darle luz a sus discípulos. Tú puedes hacer lo mismo. Empezar a tratar a tus empleados con dulzura, con ternura, con amor. Bendecirlos cuando ellos te maldigan. Ser un buen jefe. No producir opresión sobre ellos. Porque la mejor imagen que van a tener tal vez ellos de Cristo es la manera en que tú los tratas. De manera que cambia eso. Tal vez necesitas recordar esta escena. Cómprate un cuadro donde veas a Jesús lavando los pies de sus discípulos y recuérdate qué tipo de siervo o qué tipo de jefe quieres ser. ¿Como Jesús o como los discípulos antes de esta cena? Peleándose por cuál va a ser el más grande, por cuál va a ser el maestro, por cuál va a ser el Señor. Tal vez de pronto tú tienes un poco de títulos colgados en la pared y esos te llenan de orgullo. Te levantan, te hacen creer que estás por encima de muchos otros. Tal vez necesitas empezar a bajarlos y colgar el de Jesús para que te recuerdes quién eres realmente. De pronto tú tienes no un trabajo de autoridad, pero tienes un trabajo humilde. Le sirves a otros.
Y cuando tus jefes tal vez son malos, groseros, abusivos contigo, te llenas de amargura y dolor y tú dices, ¡ah!, y empiezas a responder negativamente. ¿Sabes qué te dice Dios? Que hay un precio más hermoso en entender a Cristo. Hay una alegría en servir como Cristo lo hace. De manera que tú puedes recurrir a Él porque Él te entiende. Créeme que Él te entiende. Tú puedes ir y hablar con el Señor. Empezar a orar para que Dios transforme tu corazón y a ese jefe que detestas, que lo ames. Que lo ames como Cristo amó a Judas. Mira que Jesucristo no solo lavó los pies de 11, lavó los pies de 12, incluido el que lo iba a entregar. Lo amó y lo amó hasta el fin, a pesar de que él lo iba a traicionar. Tú puedes amar de esa manera porque dice que el amor de Cristo en Romanos capítulo 5 ha sido derramado en nuestros corazones, de manera que tú puedes amar como Cristo ama. Por último, yo quiero pedirles perdón en nombre mío y del equipo que sirve en esta iglesia. Si en algún momento nosotros, los que lideramos, nos hemos visto como personas que están por allá levitando en espiritualidad y no hemos podido acercarnos como lo hizo Cristo, perdónennos. Nosotros no estamos llamados a ser mayores que nadie aquí. Nadie es mayor sino solo Cristo. De manera que de todo corazón, desde lo profundo de mi ser, les pido perdón si en algún momento yo o el equipo pastoral o aquellos que han estado en formación pastoral los han tratado duramente. Les han hablado fuertemente. Los han lastimado. Perdónennos. Perdónenos de todo corazón. Porque nosotros también queremos que Cristo crezca en nosotros. Que Él sea la imagen a reflejar. No Juan, no Fede, no Harold, no David y no la de cada siervo que participa aquí. Queremos que cuando la gente nos vea, no vea a un ser humano, vea a Cristo a través de nuestro servicio. Mientras el equipo de alabanza se prepara, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por tu amor. Porque tu amor nos limpia, nos lava. Porque tu humillación fue por amor a tu pueblo, a los tuyos. Dios, queremos servirte como sirvió Jesús. Queremos que la gente vea a Cristo en nosotros. Queremos que esta iglesia sea la mejor imagen de Cristo a sus alrededores, Señor. Clamamos por tu ayuda, Dios. Ven en nuestro rescate cuando tratamos de vernos más arriba de lo que realmente somos. Dios, déjanos disfrutar de ti. Déjanos verte como nunca te hemos visto y adorarte porque se trata de ti y solo de ti, Señor. Al Dios invisible, creador de todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén.